Vamos a ver si está grabando. Sí, se supone que ya empezamos a grabar. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la presentación de la clase, ¿no? Primeramente, ¿cuáles son las competencias que vamos a desarrollar? Pues ya sabemos cuáles son. Digo porque la vimos el día de ayer. Son las mismas. De hecho, la G6, que la competencia genérica es elige fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. Y la 7, que es la 7.1, es define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos. Otra vez lo mismo que ya expliqué el día de ayer. En cuanto a las competencias disciplinares, es obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. Y la siguiente es diseña prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades y demostrar principios científicos. Las profesionales también son enfrentar situaciones distintas a las que está acostumbrada en la rutina de trabajo en forma abierta y actualizarse respecto a las mejores prácticas de su especialidad o área de trabajo. Bueno, eso ya las conocemos. Ya saben, cuando vayan a hacer el trabajo, se van ustedes a el equipo, que viene siendo, aquí estoy en otra clase, van a entrar a domótica, que estamos aquí. Sí, papá. Estoy en clase, sí, gracias. Gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar con, permítanme un momento, las tareas. Aquí les estoy compartiendo. Vamos a hacer las competencias en libreta y estas las vas a, ya tienes ahí el archivo, lo descargas, la copias y me mandas el JPG que ayer hice un intento y sí lo pude enviar, no tuve ningún problema. Espero que no tengas ningún problema tú. Y vas a hacer ahora una presentación. Vamos a ver, presentación sobre qué. Vamos a ver un video. Déjame dejar de compartir porque déjame buscarte el video que aquí tengo separado, pero no me acuerdo en dónde. Así que permíteme. Gosh. Discúlpenme, pero no estoy en mi casa. Estoy en la casa de mi papá. Y te estoy adecuando todo el espacio y todo, ¿verdad? Permítame un momento. Eso pasa con la pandemia, ¿verdad? Así que la computadora hace un ruidito, bueno, son las bocinas, pero tiene mejor internet que yo, eso sí. Este, este salió bueno, ¿verdad? No todos salen así. Este, vamos a ver. Tenemos. Bueno, antes de empezar con lo que viene siendo la clase de domótica y sí, vamos a hacer un trabajo para saber. Yo creo que muchos de ustedes ya hicieron este trabajo el año pasado, pero no estoy seguro. Entonces, si ya lo hicieron, pues ni modo, lo volvemos a presentar. Y si no lo has hecho, no recuerdo, hicieron un trabajo, algunos de ustedes se acuerdan, sobre las redes de distribución eléctricas, ¿o no? Sí, lo hicimos. Lo tengo registrado. Sí, sí está, sí lo hicieron. Sí, claro. Bueno, entonces no se van a tardar nada, ¿no? Solamente que ahora lo vamos a pasar a Sway. Si lo debieron de haber entregado en Edmodo, lo bajan de Edmodo y me lo van a entregar por Sway. Es copy-paste si tú quieres, o sea, cada presentación y todo eso, porque es casi lo mismo, es muy similar. Entonces, nada más para darle un repaso, vamos a empezar a ver un video y luego vamos a explicar un poquito sobre lo que es una red de distribución eléctrica para saber cómo está en la casa, cómo llega a la casa la energía eléctrica. Ya ven que tuvimos un corte por el mal tiempo. Normalmente eso pasa en Estados Unidos todo el tiempo,
porque las nevadas dejan sin electricidad a la población. Y hay muchos lugares donde casi toda la casa es eléctrica. Me estoy refiriendo a que hasta la calefacción es eléctrica. Entonces, en un estado como en Ohio, donde tú quitas la electricidad y estamos a 20, 30 grados bajo cero, pues es un congelamiento impresionante, ¿no? O sea, lo que vivimos ayer fue poco, o lo que vimos antier, ¿no? Entonces, les voy a pasar un video para que vean cómo llega a la casa. Vamos, sobre ese video te vas a basar y algunos otros escritos que ya te mandé para hacer una presentación en Suite de cómo llega ese suministro de energía a la casa. Entonces, ahí te va la presentación, chavos. Déjame abrir el sonido del equipo y nos pasamos a la presentación ahora, señores. No lo estoy compartiendo. Ahora sí. Vamos a empezar con esta presentación, chavos. Me dicen si la escuchan. ¿La escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Te imaginas qué pasaría si no existiese la electricidad? La electricidad que usamos es generada en las centrales eléctricas. Luego es transportada por líneas de transmisión para finalmente ser distribuida entre sus usuarios. En las centrales de electricidad es creada con distintas fuentes como el agua, gas natural, carbón o petróleo, el sol, el viento, entre otros. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas utilizan el agua de las lagunas, ríos y lagos que es almacenada en represas para generar la energía eléctrica. Esta agua represada fluye a través de una tubería y empuja las paletas de una turbina, haciéndolas girar. Esta turbina, unida al generador, hace que se produzca la electricidad. ¿Sabes? La energía hidráulica es renovable, pues el agua no se agota al usarla. Otra manera de generar electricidad es quemando gas natural, carbón o petróleo en las centrales termoeléctricas. Cuando se queman estos combustibles, crean una mezcla de gases y aire caliente a alta presión, que choca con las paletas y hace girar la turbina para que el generador produzca electricidad. También podemos utilizar la fuerza del viento para generar electricidad en las centrales eólicas o el calor de los rayos solares captados por los paneles solares. Se usa también cualquier materia residual orgánica llamada biomasa, que cuando se consume genera electricidad. En algunos países se usa también el uranio para generar energía eléctrica en las centrales nucleares. No importa cómo se genere, siempre la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hasta unos aparatos llamados transformadores, que aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Para que la energía pueda empezar su recorrido por el país, es necesaria su conexión a un sitio especial llamado subestación, y de ahí empieza a transportarse. La electricidad viaja por medio de gruesos cables que se sostienen en torres muy altas que pueden medir hasta 40 metros. Los cables son como una autopista aérea y por ellos la energía viaja a través de montañas, llanos, valles, vegetación, climas calientes, fríos y templados, lugares despoblados y poblados. Las líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, formando una red llamada sistema interconectado. Esto permite que ante cualquier interrupción producida en alguna central, se pueda restituir el servicio eléctrico rápidamente. Antes de llegar a su destino final, las líneas de transmisión o cables deben entrar a otra subestación para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae la energía aún es muy alto. Una vez que la electricidad llega a las ciudades, es canalizada por las empresas distribuidoras directamente a los diferentes usuarios como las fábricas,
las oficinas, los hospitales, los colegios y por supuesto nuestros hogares. Estas empresas distribuidoras también se encargan del alumbrado de las calles, avenidas y parques. Recuerda que la energía eléctrica se genera utilizando agua almacenada en represas, quemando gas natural, carbón o petróleo. También se usa el uranio, el viento, el sol y la biomasa. La energía es transportada desde las centrales hasta los lugares de consumo por líneas de transmisión o líneas de alta tensión sostenidas por altas torres. Las empresas de distribución son las que se encargan del alumbrado público y de la atención a las fábricas, oficinas, hospitales, hogares y otros usuarios.
Muy bien. Déjenme apagar esto y pasarme con ustedes. Bueno, muy bien. ¿De dónde era ese video? ¿Alguien se fijó? De la estación, no, perdón, No, de pero ¿de qué Argentina. país? Ándale, de Argentina. ¿De qué país de Argentina? La pregunta te la hago es porque batallé mucho para encontrar información mexicana, sobre todo a nivel video, o sea, a nivel presentación de video. Pues todos los datos que están presentando ahí, los porcentajes y los tipos de energía que se utilizan o que se consumen en Argentina, pues obviamente son de ellos, no son de nosotros, o no reflejan. Pero seguramente, como Latinoamérica es un área muy similar en cuanto a idiosincrasia, economía y tipo de soluciones que les damos a los problemas. Entonces, pues seguramente los datos son muy similares a México, no esperaría encontrar mucha diferencia. Por ejemplo, vemos cuál era el porcentaje de energía que más se producía. A ver, ¿cuáles eran los tipos de energía? O sea, clasificadas así como esquema. Estaba la fósil, ¿verdad? Y la fósil era que el carbón, que el gas, que el petróleo. ¿Por qué se llama fósil? Pues porque todos esos fueron organismos vivos hace millones de años, ¿verdad? Que se formaron. El petróleo eran, pues muchos piensan que desde plantas hasta animales, que esa es una teoría. Honestamente no sabemos cuál es el origen del petróleo. La teoría es que eso es un elemento fósil que quedó de algún lago o de algún bosque que quedó encerrado y vamos a decir que se fermentó y después de millones de años se convirtió en algo que conocemos como petróleo. Es muy difícil saber si eso es así. Hay muchas otras teorías que han estado saliendo, pero muchas de ellas no las quise presentar porque me parece que no están muy basadas en algo real. O sea, es como que muy conspiracionista, ¿no? Hay quienes dicen que el petróleo no es orgánico en sí, sino que es otro tipo de, de compuesto. ¿Y por qué lo dicen? Dicen que porque constantemente se está formando. Por ejemplo, había una persona en un programa que estaba viendo que decía que muchos de los pozos abandonados, o sea, porque ya se habían agotado de petróleo, los están volviendo a explotar porque de alguna forma extraña en esas décadas que pasaron sin estar explotándose, se volvieron a llenar. O sea, tienen todavía petróleo. Entonces, y esa persona decía, bueno, es que el petróleo no es exactamente material orgánico, es algún otro tipo de material. Él hacía esa teoría, me pareció muy conspiracionista, pero no tenemos claramente. La gente te va a decir, cuando tú empiezas a buscar cuál es el origen del petróleo, te va a decir con las manos en la cintura que sabemos qué es el petróleo y cuál es el origen del petróleo, pero la verdad es que no sabemos. Entonces, y después tenemos la otra energía que también es fósil. Ahí sí te puedo decir que tenga más razón, porque los pedazos de carbón que se han encontrado fosilizados, o sea, que son vetas de carbón, que se las encuentran en las entrañas de la montaña, pues sí tienen, algunos de ellos tienen hasta hojitas y formas de troncos o algo así, o sea, y luego ya cuando se van presionando por las capas superiores geológicas, se van compactando y pierden la forma y queda en forma de un carbón que le llaman carbón mineral. Pero realmente originalmente se supone que eso fue un bosque, incluso algunos dicen un bosque incendiado, ya ves que se incendian, y luego tapados con más tierra y con el pasar de los años se formó una veta de carbón. Por eso también es fósil. Y el gas, pues sale, el gas natural, bueno, el gas que nosotros conocemos como gas natural, pues es el gas que sale es un producto, o sea, cuando hay petróleo abajo en una especie de depósito, aunque te lo ponen como un depósito, como si fuera una cueva, realmente no es así, es como una piedra pómez. ¿Sí saben qué es la piedra pómez? La que usan para limarse
las asperezas de los pies. Una Sí, piedra profe. muy ligera, ¿sí la conocen? Sí. La piedra pómez es lo que hay en ese estrato, que es como una esponja. Entonces, y el petróleo está adentro de esa esponja. O sea, no es así cuando te lo ponen en el dibujito, es como te ponen como si fuera una cueva y lleno de petróleo, ¿no? Pues no es que realmente no es así, sino que es un estrato de piedra porosa y ahí está el petróleo adentro de la piedra esta. Entonces ahí se separa una parte que se gasifica, que se va para arriba y la parte del petróleo pues queda por gravedad, queda en la parte de abajo. Entonces, cuando tú sacas petróleo de una plataforma petrolera, pues sacas gas natural y sacas petróleo. Precisamente por eso se llama gas natural, porque viene de la naturaleza, o sea, no es un gas creado por nosotros. Entonces, son las tres formas de combustible fósil. La otra que estaba hablando ahí, que era la que seguía de usarse, era la de la hidráulica, que es tener una cascada, pero tienes que tener, quizá para allá, para Sudamérica, que tienen los Andes, que tienen mucha nieve, y que en invierno, que allá el invierno es en verano, o sea, porque pues, están invertidos los polos, las estaciones, cuando aquí es verano, allá es invierno. Ahorita ya están con un calorón tremendo, ¿no? Entonces, ellos tienen mucha nieve en invierno y luego se empieza a deshielar, entonces hay mucha agua. Entonces esa agua la puedes almacenar en una represa muy grande y generar electricidad a partir de eso. Y no pierdes, o sea, son países con mucha agua. Pero en México no hay muchos lugares donde generemos energía eléctrica por medio de agua, porque no hay. O sea, allá al sur sí hay, pero no es para nosotros. O sea, casi toda esa energía la consume la Ciudad de México y ciudades alrededor. A nosotros generamos otro tipo de más contaminante que viene siendo la energía fósil. Nosotros siempre usamos el petróleo y así propiamente dicho es el diésel. O sea, el diésel, ya saben, pues es un derivado del petróleo y por medio de un motor de combustión interna mueves una máquina muy grande. Un motor de combustión interna es un motor así como de tráiler o como de máquina de vapor, como máquina de diésel, máquina locomotora, tren, de esos grandotes que mueven un montón de vagones. Te ponen una máquina de esas a dar vueltas, o sea, el motor de la máquina. Y esa mueve el eje del generador y así es como generamos la electricidad para la mayor parte del país. Creo que aquí en México solamente, que yo sepa, nada más tenemos un lugar donde se genera energía a partir de los átomos, o sea, del uranio y de de energía nuclear, vaya, una planta nuclear que está en Laguna Verde, en Veracruz. Casi siempre los ponen a la orilla de los mares. Mala la idea, porque si llega a haber un problema, ¿se acuerdan lo que pasó en Fukushima? Oh, sí, que tronó la bomba nuclear. Sí, 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 que mató mucha gente. O No, no es esa. esa, Es Pero que esa, hubo había un que, bomba nuclear pues perdón sí, que como te chinga. pasó algo así, pero eso es Hiroshima. En Ah, Fukushima pasó que hubo un temblor de 7.1 y hace poco hubo otro temblor similar ahí en Japón esta semana. Entonces, después de eso hubo un tsunami. O sea, cuando se mueve el fondo, pues por el acomodo del fondo marino hace que haya como una onda de agua, ¿no? Que es una ola impresionante grande, ¿no? Entonces fue y dio contra la terminal, bueno, no es hidroeléctrica, es central nuclear y tronó el generador, pues obviamente todo lo que estaba ahí tronó, pues una ola de ese tamaño, ¿quién la para, no? Entonces, el problema es que hay o sea, es que si tú te paras enfrente de esos lugares sin protección, o sea, nada más enfrente de la fábrica, ahorita como está, te puedes morir en días.
por la radiación que recibes. O sea, es una cosa impresionante la cantidad de radiación que tiene. Es uno de los objetos más peligrosos que hay en la Tierra. La masa nuclear que queda, que no se pueden acercar. Entonces ese es un problema. Entonces lo que hacen es, pues incluso las fotografías las toman por medio de robot o de drones, porque no pueden mandar gente. Incluso los mismos aparatos, cuando llegan a esos lugares, empiezan a fallar por la cantidad de radiación que emiten. La cuestión es que en Fukushima, toda esa agua de mar que está entrando, porque ¿cómo funciona un reactor nuclear? Un reactor nuclear es una serie de unos bloques de uranio enriquecido que se meten adentro de un estator de plutonio. Técnicamente eso hace una bomba atómica, pero lo que haces es los metes y los sacas y los metes y los sacas. O sea, lo metes y se empieza a generar mucho calor, pero cuando ya está muy caliente lo sacas y se fríe. Otra vez vuelves a meterlos y otra vez lo vuelves a sacar. Y así estás controlando la temperatura. Entonces, estás produciendo calor, que al final de cuentas todas las formas de energía produces calor. Entonces toman agua de mar, el agua de mar la calientan hasta que llega a la ebullición. Por eso las ponen siempre enseguida del mar para agarrar mucha agua. Entonces sale el vapor del agua a reacción y eso mueve turbinas. Y esas turbinas están en el eje de un generador y está generando electricidad. Así es como se produce la energía eléctrica a partir de lo que viene siendo el uranio, ¿no? O sea, las centrales nucleares. La cuestión es que cuando se viene la ola, que también pasó eso en Chernóbil, pero no fue con ola, fue por otra causa, se cae el uranio adentro del plutonio y hace una explosión que no llega a ser nuclear, que podría ser nuclear, pero no llega a ser nuclear, solamente explota, se escucha una explosión a muchos kilómetros a la redonda y empieza a quemarse, pero ya de ahí aléjate porque ya se descontroló completamente la radiación. Ya personas muy cerca, que vivían cerca de Chernóbil, poblaciones, las arrasó la radiación, ¿no? Entonces es peligroso. Entonces, ¿qué pasó en Fukushima? Estaba en Japón, ya no en Chernóbil, sino en Fukushima. Fukushima pasó algo similar con la ola esta, ¿no? Primero llegó, explotó el asunto, se fueron, los japoneses de ahí, de toda la población de Fukushima, fue evacuada y luego toda esa radiación, esa agua que entra, el agua de mar que entra a la central eléctrica, está, y de hecho la que ya tenían adentro, pues se radió, o sea, se hizo radioactiva. Entonces, o sea, tiene desechos de radiación, tiene desechos de uranio y de plutonio enriquecido, lo cual es muy radioactivo. Entonces todo eso se empezó a venir siguiendo la corriente del Pacífico. Imagínate lo lejos que está Japón de Chile en Sudamérica. Está muy lejos. Si los ubican más o menos en el mapa, la distancia que hay de Japón a Chile. Sí. Bueno, entonces ya la radiación hace muchos años ya llegó a Chile y ya pasó por el estrecho de Magallanes, ya dio la vuelta en Argentina para arriba y ya viene para el Atlántico. Ya aquí en México, en el Pacífico, cuando tú te bañas allá, que no sé, que en Los Cabos o en Manzanillo o en, no sé, alguna playa del Pacífico, te estás bañando en un montón de radiación que viene de Fukushima todavía. Ahora imagínate los pescados, imagínate las ballenas y lo que nos estamos comiendo de mar, pues todo eso está contaminado, ¿verdad? Por la energía nuclear de Fukushima. Y es os digo, o sea, no, lamento tener muy malas noticias, pero pues eso a futuro cómo nos va a afectar, y nada más te la pongo así para que tú concluyas, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa aquí en México con Laguna Verde, que está en el Golfo de México. Si llega a ver, afortunadamente que yo sepa, no se dan muchos, o no se han dado, que yo sepa, tsunamis como en Fukushima, en el Golfo de México, pero pues bien puede haber un Chernóbil. Ahí no fue necesaria un tsunami.
Y eso radiaría toda Europa, porque la corriente del Golfo, que es la que calienta Europa, pasa por Cuba, entra por el Golfo de México, se calienta y luego se va para Europa. Y allá calienta Europa, es cuando reciben el calorcito de verano, ¿no? Entonces tú dices, imagínate que todo eso se fuera junto con la radiación similar a Fukushima, ¿no? Siempre es un problema. Entonces han tratado de darle soluciones con otro tipo de alternativas, como más limpias, como la energía eólica, por ejemplo. Pero pues aquí en México no he visto mucho. En Europa sí, sale mucho en las películas. Eso sí sale mucho en las películas. Pero Europa tiene otras problemáticas, como cuáles. Ellos no tienen petróleo y ya no son, ya la mayor parte de los países europeos no tienen colonias como Estados Unidos, ¿no? Que le roban el petróleo a todos lados, ¿no? Estados Unidos le roba el petróleo a Arabia y a Irak y a Irán y a un montón de países de Medio Oriente que producen mucho petróleo. Y todo ese problema que tú ves acá en Venezuela con Hugo Chávez, pues tiene que ver con apropiarse de formas de energía por fósil. O sea, porque digan lo que digan, no hemos alcanzado todavía ese estado eh, ideal en el que tengamos o que podamos mantenernos solamente con energías limpias. Tenemos que seguir usando energías fósiles si queremos seguir con este estilo de vida. Y esas son reflexiones que tenemos que hacer en la clase. Digo, es importante, ese tipo de clases se prestan a ese tipo de reflexiones. Porque, por ejemplo, la otra cosa es, si se fijaron que está haciendo mucho frío, ¿verdad? Ahorita, que hacía muchos años no hacía tanto frío como ahora. Amigos míos que tengo en Estados Unidos o en Canadá me decían que ellos hacía ya muchos años que no nevaba. Imagínate, Canadá siempre estaba lleno de nieve. Y de pronto, por años, dicen que más de 5 o 6 años de que no se presentaba una sola nevada. Hacía frío, pero poquito y no nevaba. Lugares que siempre te los imaginas llenos de nieve en invierno, ¿no? Este, y pues ellos decían, pues es el calentamiento global. O sea, el calentamiento global viene por la energía fósil. Cuando estás quemando carbón, o estás quemando petróleo, o estás quemando diésel, pues todo eso produce dióxido de carbono que sube a la atmósfera. Entonces se produce un efecto que se llama efecto de invernadero. O sea, ¿qué es un invernadero? Cuando está haciendo mucho frío, tú pones a las plantas adentro de una casita como de cristal. Entonces adentro hace calor y las plantas no se hielan, ese es un invernadero. Pero es el mismo efecto cuando tú tienes un carro en el sol. Imagínate que estamos en verano y que dejas el carro encerrado en el sol y luego te metes, ¿cómo está adentro? Muy caliente, ¿verdad? Más caliente que afuera. ¿Por qué? Porque pudo entrar el calor por radiación, pero no podía salir. Entonces se fue acumulando hasta que llegó un momento en que adentro del carro había mucho calor. Ese es el efecto de invernadero. Entonces, lo mismo pasa con el efecto de invernadero en la Tierra. Echas tu dióxido de carbono a la atmósfera y entra la radiación solar, pero no puede salir. Entonces se va acumulando el calor en el planeta. Entonces, lo curioso, cómo lo conectamos con esta pandemia y con este tiempo de frío, es que cuando nosotros nos metimos a las casas y que no hubo tantos carros en la calle y que bajamos mucho las emisiones de monóxido y dióxido de carbono, bajó la temperatura. Tan es así que esta se dio una helada y una nevada que no se daba en mucho tiempo. Entonces, cuando la gente dice, bueno, ¿es cierto eso del calentamiento global? Pues nada más obsérvalo, dedúcelo. No hay tanta contaminación, hay invierno. Hay mucha contaminación, no hay invierno. Y fue muy rápido técnicamente cómo se pudo eh, regular. Digo, porque pues, ¿cuánto tiempo llevamos de pandemia? Ni un año. Digo, encerrados en la casa, ¿no?
O sea, no llevamos todavía el año, entonces, y ya tuvimos un invierno. Entonces, pues son cosas en que pensar, que sí estamos dañando el clima y que pues yo pienso, o sea, si ya me preguntan a mí, o sea, creo que vamos a tener que darle solución cada uno de nosotros al problema. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, poniendo celdas solares en la casa, buscando formas de consumir menos voltaje, cambiando los focos a focos LED, adecuando las casas para que la ventilación y la temperatura se regulen sin necesidad de energía eléctrica, haciendo eficiente el consumo, teniendo un consumo de energía más inteligente. Entonces, al final de cuentas, somos nosotros los que vamos a terminar o no resolviendo el problema del calentamiento global. Y es un problema muy grave porque somos demasiado dependientes de la electricidad. Y sin embargo, todavía hasta estas fechas, cuando las películas de ciencia ficción decían que íbamos a tener carros que volaban, todavía seguimos exactamente igual que hace 100 años. Seguimos dependiendo de las mismas formas de energía de hace 100 años. No hemos dado el cambio al siguiente nivel y no hemos podido porque no tenemos la tecnología, o sea, no es lo que hemos inventado, lo que la gente ha inventado, no es suficientemente eficiente como para cambiarlo, como para cambiar el sistema actual. Poco a poquito sí va, por ejemplo, cambiando los hábitos de consumo y cambiando los aparatos a menos que consumen menos voltaje, ¿no? O menos potencia. Pero pues básicamente es eso. Y esto está completamente conectado con la domótica, porque una parte muy importante de la domótica es el ahorro de energía. Creo que es la parte más importante de la domótica. ¿Cómo es ese ahorro de energía? Mira, por ejemplo, cuando tú no estás en la casa, las cosas no tienen por qué estar consumiendo mucha energía o consumiendo energía. Y se pueden poner a manera de dormir, o sea, de bájale la energía y solamente déjalo para escuchar el mando cuando tú quieras energizar algo. O, por ejemplo, eh, cuando tú tienes un boiler eléctrico, como es en mi caso, y no quieres que esté consumiendo constantemente energía, solamente, por ejemplo, el boiler se tarda unos 10, 20 minutos para calentar el agua, quizá menos de 10 minutos a veces, y el resto del día no tiene por qué estar funcionando. Entonces tú puedes programar tus aparatos para que cuando tú te vas a bañar, 10 minutos antes o 20 minutos antes se prenda el boiler, te diga el boiler está prendido, y luego cuando llega la temperatura te diga el boiler ya está en la temperatura adecuada. Entonces todo el día no estuviste calentando el agua cuando no estuviste en la casa, o en la noche, por ejemplo, que pues nadie se levantó, pero qué tal si se prende el boiler 20 minutos antes de que te vayas a bañar en la mañana, y ya cuando te vas a bañar pues el agua ya está caliente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese es un ejemplo. Otra viene siendo con la luz, por ejemplo, prender y apagar la luz de manera automática para no hacer gastos que no necesites, o solamente poder prender la luz del cuarto donde hay gente y que los demás cuartos que están apagados detecte la presencia de gente y se apaguen. Todo eso se hace por medio de, de la domótica, precisamente de la clase en la que estamos. Entonces vemos que está completamente relacionada la energía eléctrica, la producción y sobre todo la finalidad que tenemos. O sea, la finalidad de la domótica no es tener una casa acá bien padre, ¿no? Que esté todo automático. Básicamente es que nos permita sobrevivir los cambios que vienen y que nos permita adecuar la vivienda a esos cambios de ahorro de energía, y que ya después le agregas que el confort, que el área de comunicación y que el área de seguridad, que también son importantes dentro de la domótica. Pero básicamente ahorita
La mayor parte de los esfuerzos de la domótica van para el consumo de energía. Y es algo muy interesante porque antes, cuando yo empecé dando esta clase hace muchos años, no había nada aquí que pudiera localizar para darte una clase porque todos los aparatos que me planteaban eran aparatos que eran europeos y estaban hechos para el mercado europeo y no se conseguían en México porque no estaban hechos para el mercado mexicano. ¿Por qué los europeos son los que empezaron con esto de la domótica? Muy fácil, porque ellos no tienen petróleo y no tienen energía de sobra. Entonces tenían que ahorrar esa energía que consumían de la mejor manera y se les ocurrió que la mejor manera era precisamente por medio de un aparato automatizado, de la automatización de la vivienda o aparatos que automatizan la vivienda para que ahorren esa energía. Y en México, pues como nosotros somos más bien copiones, o sea, no tenemos la ventaja de que tenemos un país que nos da mucho. Entonces no sentimos la necesidad de automatizar la casa. El mexicano que hace 10 años yo me encontraba que decía, yo quiero automatizar mi casa, lo hacía más bien por un sentido de esnovismo. ¿Sí saben qué es esnovismo? Como confort, comodidad. Esnovismo es así como que, oye, mi casa está acá bien padre, ¿no? O sea, está así como que yo soy superior al resto porque tengo una casa mejor que los demás. Eso es el esnovismo, ¿no? Entonces, el mexicano que hacía esa casa así automatizada la hacía por esnovismo, no tanto por una necesidad de ahorro de energía. Curiosamente, los más ricos eran los que estaban usando sistemas de ahorro de energía, ¿no? Porque eran los que podían pagar esa automatización. Pero quedó hace poco, pues ya los aparatos estaban bajando mucho de precio y me compré una Alexa, ¿sí conocen el aparatito ese que Alexa prende la luz, Alexa apaga la luz? Bueno, entonces yo había estado buscando por muchos ratos, y no te sale caro, de hecho la compré en oferta, me salió en Best Buy antes de que la cerraran en 800 pesos, o sea, realmente pues está económico. Y luego me fui a Home Depot. En Home Depot me encontré contactos y apagadores, contactos para conectar aparatos y apagadores que se conectan a Alexa, o sea, que se enlazan a Alexa. Entonces, y tú le dices, Alexa, prende la luz de la sala, y te la prende, ¿no? Alexa, apaga la luz de la sala. O lo puedes programar, Alexa, que la luz se prenda a tales horas y se apaga a tales horas, ¿no? Entonces, técnicamente ya nos llegó una solución económica y que yo veo la mejor viabilidad, de la aplicación de la domótica en México por medio de este tipo de dispositivos tipo Alexa porque no he visto ninguna otra compañía. Sí hay cosas, como por ejemplo el X10, que lo han querido implantar, como que no ha gustado mucho en México. Sin embargo, es bastante práctico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otra presentación. Bueno, te voy a presentar la tarea, vamos antes de que se me pase, porque no se me olvida la tarea que que estoy presentando. Aquí tienes una presentación. Te estoy poniendo ahí unas filminas, no filminas, esa fue la palabra, un escrito en PDF y unas imágenes, no son filminas, son imágenes JPG que tú puedes descargar y pues ahí viene más o menos explicado cómo es la distribución eléctrica aquí en una ciudad como la nuestra, ¿no? Para que vayamos entendiendo cómo es la generación y cómo se llaman las partes de la energía, cómo se va bajando. Si tú observas, primeramente empieza con mucho voltaje. En la generación se generan hasta 500,000 volts, es mucho voltaje, pero tú no puedes tener 500,000 volts en tu casa, porque pues qué aparato vas a poner a 500,000 volts, ¿no? Entonces obviamente tienes que hacer eso se presenta al principio y luego ya se va distribuyendo al resto va bajándose el voltaje.
Entonces vamos a ver ahorita nada más si me permiten, porque una presentación, déjame buscarla, porque no sé si la bajé. Sí, la bajé, mira, aquí está. Creo que estoy en otra casa, en otra computadora, y me siento así como que completamente fuera de onda, ¿no? Ni siquiera los archivos están donde los puse. Y deja tú, todavía voy a ver si me pueden cambiar el curso que me empalmaron. Lo que pasa es que antes en la escuela me decían, bueno, yo no puedo trabajar en las tardes porque tengo cosas que hacer, otras cosas fuera de la escuela que hacer, ¿no? Y me dicen, bueno, la otra opción es que tomes el curso en la tarde. No puedo, mejor lo tomo en la mañana y me acomodo con los alumnos para tomar la clase y que no se nos empalme. Nada más que ahora no contaba con la astucia de que nos iban a dar un horario fijo. Entonces ese horario fijo ni siquiera era compatible con el curso. Entonces probablemente voy a tener que pedir que me cambien el otro curso que estoy llevando en línea porque no puedo llevar los dos cursos al mismo tiempo. Es muy, es muy frustrante porque no aprendes lo que quisieras y no haces lo que quisieras, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver si me lo cambian. Pues vamos a empezar con una presentación, chavos. Espero que estén viendo mi pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, Sí. profe. Ok, bueno, en este caso, aquí tenemos un caminito, mira. Desde la central generadora, según lo que estoy viendo aquí, tiene unas chimeneas. Esa chimenea me implica que esto es por energía de tipo fósil, que puede ser por gas, por diésel, bueno, diésel es petróleo. Cuando dicen petróleo es diésel, o por carbón, pero pues cualquiera de los tres necesita chimeneas para echar todo el dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Y eso es porque de pronto dicen la gente, no, es que voy a ahogar energía, voy a hacer no sé, por decir algo, un aparato que genera, que consume menos, sí, pero es que no dejamos de producir contaminación por la central generadora. El problema es cómo estamos generando esa energía. Y honestamente, una central generadora produce menos contaminación que los vehículos de transporte que tenemos en la calle. Eso sí produce mucha contaminación. Y las fábricas aquí en Monterrey, cuando tú ves toda esa nata de gris en el aire, pues básicamente viene de alguna fábrica o de muchas fábricas, y aparte la del transporte, ¿no? Pero si tú comparas toda esa contaminación con lo que produce la central generadora, pues es muy poco. Y después aquí tenemos la estación elevadora. Aquí vamos a elevar el voltaje para su transporte. Lo que pasa es que tiene que pasar un voltaje elevado. O sea, aquí tenemos un transformador. Este es un transformador de subida. De subida significa que tú tienes un voltaje más bajo y tienes un voltaje más alto a la salida. Por ejemplo, aquí tienes un voltaje de entrada de 3 kilovolts a 36 kilovolts más o menos, que es lo que te produce la central generadora. Y luego ese voltaje se tiene que elevar de 36 kilos hasta 380 kilos. O sea, lo estamos multiplicando por 10 aproximadamente, por medio de un transformador. Claro que la potencia sigue siendo la misma. Acuérdate que potencia es igual a voltaje por corriente. Y tú multiplicas estas tiene poco voltaje, bueno, poco en comparación con esta, ¿verdad? Tiene poco voltaje, pero mucha capacidad de corriente. Entonces, si tú mandas mucha corriente por un cable, aparte de ser peligroso, es contraproducente porque hay mucha pérdida y mucho calentamiento. Bueno, la pérdida es por el calentamiento de la línea. Entonces, lo que hacen es bajar la corriente y subir el voltaje. Pero la potencia aquí y la potencia acá termina siendo la misma. ¿Sí les queda claro? Sí. Ok, luego de ahí pasamos a la red de transporte. La red de transporte, pues son esas famosas torres que tenemos que le llaman las torres de la muerte, ¿no? Sí generan mucha radiación. No sabemos, es que a veces no sé si decir no sabemos o no queremos que nos digan o no nos quieren decir, no sé qué sea lo peor. Pero hay una modita, ¿no? Donde
todo es conspiración y todo es y todo es calificar a los demás de conspiracionistas. O sea, es como un juego del gato y el ratón. Si tú dices que eso es peligroso, te van a tachar de conspiranoico. Entonces, pues no es que yo nada más dije que era peligroso, pero ya eres conspiranoico, porque parece ser que para no ser conspiranoico tienes que decir que todo está muy bien. Obviamente, los que están corriendo ese rumor de que todo lo que tú denuncias es conspiranoia, pues son la gente de gobierno, obviamente. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que tú les digas, que las cosas que están haciendo las están haciendo mal o que las tenga que cambiar, porque pues decirle que esto es peligroso significa que le estoy diciendo a la gente que exija que se cambie. Entonces eso implica que pues me vas a poner a trabajar en algo que todavía no tenemos solución. Entonces mejor te digo que tú eres conspiranoico y cállate y no le hagas caso porque está loco. Y sigues haciendo lo mismo. Igual ha pasado así con la contaminación y con el efecto invernadero y todo eso, ¿no? Por muchos años decían que eso era una mentira, lo del calentamiento global. Entonces, hasta que nos afectó, entonces ahora sí, sí, sí era cierto. Entonces también pasa con las torres de la muerte, ¿no? O sea, no sabemos hasta qué punto nos está afectando ese electromagnetismo. Ellos dicen que como se transmite perdón, a 60 Hz, o sea, es la frecuencia de línea. Dicen, es una frecuencia muy baja como para que te haga daño, pero de todas formas la cantidad energética es alta. Tan es así que los radios se interfieren cuando tú pasas por abajo. Si llevas una estación de AM y pasas por debajo de una torre de esas, se interfiere. Deja de funcionar, vaya. Después de aquí pasamos a una subestación de transformación. Esta es una elevadora y esta es una reductora. Imagínate que esto lo produjeron en Laguna Verde, ¿no? Allá por Veracruz. Y te la va a transportar de aquí hasta Nuevo León. Entonces, cuando llegas acá por la carretera nacional, quien haya ido para allá, te vas a encontrar que lo primero que te encuentras es una subestación de transformación. Ahí por Ciudad Satélite, ¿sí conocen más o menos? Enfrente del Parque Canoas. ¿Lo ubican? ¿Sí? ¿No? Hola, hola. No. No, por allá como si fueras a la carretera nacional, como si fueras a Villa de Santiago. Antes de salir te vas a encontrar una subestación así como esta, ¿no? Y aquí, pues, tomas ese voltaje de 13,000 de 380 kilovolts y lo bajas a un voltaje más manejable, que viene siendo de 25 a 132 kilovolts. Bueno, ok, más o menos. Después, esto lo pasan en un anillo alrededor de la ciudad para que tomes de ahí hacia el centro del anillo, que es donde están las viviendas, ¿no? Y entonces aquí tienes una estación de distribución. Aquí otra vez se hace, bueno, se baja, si aquí de 25 a 132, bajas de 3 a 30 kilovolts más o menos. Y en este caso llegas al centro de transformación. Aquí ya tenemos, bueno, de 3 a 30 kilovolts, cuando tienes empresas, eso es lo que se les da, es un cliente industrial. Entonces, ellos tienen una subestación, como en la escuela, por ejemplo, hay una subestación, no es un cliente industrial, pero sí la escuela consume mucho voltaje. Permítame. Perdón, tuve que sacar el perrito, pero quería hacer pipí y no se quería salir. Entonces, tienes un cliente industrial y ese cliente industrial consume pues de 3 a 30 kilovolts, pero obviamente no lo aplica así, sino que llega a una subestación y ahí se transforma en voltajes que ellos vayan a usar, que va desde 440, 220 y 120, ¿no? Después de esto sigue acá la red de distribución hasta que llegamos al centro de transformación. Aquí ya llega a los voltajes domésticos, o sea, tenemos una subestación que baja el voltaje de 125 a 220 volts y ya eso es lo que te llega a ti a tu casa, ¿verdad? Y es lo que tú consumes. Pero fíjate todo el camino que lleva más o menos la electricidad.
Pues pasamos a la siguiente. Aquí decíamos, estos son datos pues desgraciadamente son de la Argentina. Yo te voy a pedir que hagas una investigación. Acuérdate que es una de las competencias que tienes que desarrollar, buscar información información pertinente en fuentes relevantes, así dice la competencia. Entonces te voy a pedir que busques esto, pero no de Argentina, sino de México. ¿Cuánto se produce por energía fósil? Fíjate, si en Argentina, que tienen tanta agua, solamente el 27% de la energía que producen es por hidráulica y 69.4% es fósil. Imagínate cómo está México, que no tiene tanta agua. Ahora, fíjate, las energías alternativas. Estamos hablando que eólica y que geotérmica y que la energía solar con los paneles solares en las residencias no llega más que a 0.3%, ni siquiera llega a 1%. O sea, porque de pronto te ponen, no, es que ahora sí se produce con energía solar, pero pues mira nada más la cantidad de energía solar que se produce. Realmente esos son datos del 2002, o sea, ya tienen 10 años casi, 9 años. Y quizá esto ya haya cambiado, pero yo te aseguro que todavía no llega al 1%. Todavía no llega al 1%. Y la nuclear solamente es el 3.3% en Argentina. Aquí te digo nada más, que yo sepa, tenemos solamente una sola generadora nuclear y ya. Entonces así es como tenemos la energía eléctrica, ¿no? Bueno, más o menos, porque eso es de Argentina en el pasado. Vamos a ver cómo está ahora. México como que no le entra mucho a la transparencia, chavos. Si se han fijado, México no le entra a la transparencia. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que pues se iba a hacer una reforma energética y todavía no tenía, fíjate, se aprobó en el Senado la reforma energética, pero todavía nosotros como gente de la calle, no sabemos qué fue lo que se aprobó. Entonces, precisamente por eso esos datos los mantienen muy, muy herméticos, ¿verdad? O sea, como que pues no se lo des a conocer a la gente. Y te van a decir que sí, que son muy transparentes, pero en la práctica no te vas a encontrar un video tan explicativo o este tipo de gráficas que manejan los argentinos de manera muy abierta. Pero bueno, es que es parte de la naturaleza del país en donde estamos, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, que viene siendo, esta es una generación hidráulica por medio de represa, que era lo que decíamos. Tienes una diferencia de potencia o de nivel en el líquido, en el agua, o sea, es una presa. Entonces, cuando cae a manera de cascada hacia un nivel más bajo, pues me veo unas turbinas y esas turbinas generan energía eléctrica. Aquí estamos en esta parte de la central generadora que tenemos aquí. Muy bien. O sea, esto están produciendo aproximadamente 36 kilovolts. Aquí tenemos una represa de generación hidráulica. Ahí está. Y aquí tenemos las turbinas del agua, ¿verdad? Por aquí entra el agua, cae sobre la turbina, mueve la turbina y lo sale por la parte de abajo. Y aquí tenemos los generadores, ¿verdad? Que están generando la electricidad. Son enormes esas. Mira nada más el tamaño de esta escalera comparado con el tamaño de la turbina. Muy bien. Aquí tenemos otras turbinas, nada más que estas son verticales. El agua pasa por abajo y mueve esas paletas que tiene ahí esta turbina. Y estos son los motores que están generando electricidad. O sea, son unos monstruos enormes, ¿no? Aquí tenemos otras turbinas de generación hidráulica. Aquí tenemos la generación térmica. Bueno, térmica aquí es diferente que yo sepa, no tenemos generación térmica en México, pero allá al parecer hay un lugar que se llama El Bracho, y pues esa generación térmica sí es bastante limpia. O sea, ¿qué es de la generación térmica? Es hacer, sobre todo eso funciona bien en lugares que hay mucho volcán o movimientos sí, o sea, que produce calor la tierra.
Entonces hacen unas perforaciones y en esas perforaciones, o sea, muy profundas, y abajo está muy caliente porque son zonas de alto calor térmico, ¿no? Bueno, alto calor, ¿verdad? O de mucha, que son propicias para esa generación térmica. Se mete agua de mar otra vez y entonces sale el agua de mar caliente a presión, pues obviamente como vapor, y ese mueve una turbina, y esa turbina, ese vapor mueve una turbina, y esa turbina genera energía eléctrica. Después tenemos la generación nuclear. Aquí ellos tienen una que se llama Atucha segundo. Nosotros tenemos la de, la de Laguna Verde. Y pues aquí tenemos la central, ¿verdad? Aquí es donde producen las reacciones nucleares. Y pues obviamente, si se fijan, siempre están en despoblados, ¿no? Muy lejos de la gente. Es peligroso. Muy bien. Tenemos la generación nuclear, aquí tenemos las como la de los Simpson, ¿no? Estas torres, estas chimeneas o torres de vapor que salen a la atmósfera, pues son muy características de esa forma de la generación nuclear. Y tenemos la eólica, que pues, representa un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Como ya veíamos, que son las de las hélices. Y aquí tenemos, bueno, tenemos un transformador de salida. Decíamos que, de hecho, allá teníamos otros datos, pero es que son variables. Por ejemplo, un transformador de salida, para empezar lo que viene siendo el camino de la energía eléctrica, el que sale por aquí, llega hasta 500,000 volts, o sea, 500 kilos. O sea, es bastante. Es esta parte. Aquí la estamos elevando de 36 kilovolts de la generación hasta aproximadamente, aquí son 380 kilovolts, pero aquí dice que son hasta 500,000 volts. Y aquí tenemos el transformador de 500,000 volts, ¿sí? Para que lo ubique. Ahí está. Transformador muy grande, ¿no? Y luego ya viene la línea de transporte, que son esas famosas torres, ¿no? Que van pasando de ciudad en ciudad, que son esto que tenemos aquí. Seguimos adelante y así están. Yo creo que todos han visto esas torres, ¿verdad? Cuando van entrando o saliendo de la ciudad. Y después ya tenemos un transformador de 120,000 volts, ¿verdad? Como este que tenemos aquí. Que ya ahí, cuando llega a la ciudad, bajas de 500,000 a 120,000 más o menos, que es esto que tenemos aquí. Y luego ya viene la red de reparto dentro de la ciudad, que es un transformador. Estas son las que te digo que están acá a la salida de la carretera nacional. Te vas a encontrar un transformador de este tipo. Y después tenemos las instalaciones de transformación. Aquí ya bajamos a 13,200, que es lo que tú tienes en una línea, en un poste, en el poste de tu casa, pasan 13,200, 13,500 volts más o menos. Y luego ya esa, pues esa ya es la red de reparto. Y luego ya se distribuye, ¿verdad? Ya aquí va a haber una red de 13,200 volts, que no la puedes usar directamente en tu casa. Aquí está. No la puedes usar directamente, obviamente, por el tipo de voltaje que tiene. Pero eso llega a una subestación que transforma ese voltaje 13,200 a un voltaje comercial que ya puedes usar. Aquí estamos, ¿no? Ahí la que tenemos todavía aquí, bueno, aquí tenemos 33 a 13,200. Y ya aquí ya tenemos la de baja tensión, que es la que pasa por las colonias para poder conectar tu casa. Aquí tenemos un pequeño transformador pegado al poste. Aquí tenemos vamos a dar para atrás. Aquí tenemos una mufa. ¿Saben qué es una mufa? ¿Saben qué es una mufa? Hola. No, muy bien. Es donde cuando llega la línea a tu casa, tiene una mufa y llega directamente al medidor. Chequenlo hoy cómo llega el voltaje a tu casa y el medidor, no le hagas cambios ni te pongas a medir porque te puede dar un toque, ¿no? Entonces, pero sí vayan viendo cómo está tu casa, porque también luego la tarea número 3
es sobre cómo está la luz en tu casa. Es importante saberlo si estamos hablando de domótica, ¿no? De entender cómo está una casa. Y vas a hacer un diagramita de tu casa, o sea, sin salir de tu casa, vamos a hacer todo el análisis de cómo están las corrientes en tu casa. Muy bien. Y aquí ya tenemos, fíjate, aquí ya baja la línea, esta es aquí baja 220 o 110, que siempre son 220, luego ya 220 y una tierra, entonces entre tierra y 220 ya se hace la de 120 o 110. Aquí baja la línea, esto es la mufa que tienes tú, que también le llaman acometida. Llega aquí donde se meten los cables es la mufa y llega el medidor, aquí está el medidor. Del medidor pasa al distribuidor, que son unos interruptores magnéticos, como los que estaban a la entrada del taller. Y ya de aquí, ya de esos interruptores, se pasa o se distribuye las líneas, que unas van al clima, que otras van a los focos, que otras van al boiler, que otras van a los... Entonces estás distribuyendo aquí las líneas que salen, ¿no? Y aquí ya es el consumo de tu casa. Entonces tenemos que ver cómo está la electricidad, cómo va desde la producción hasta tu casa, pues para empezar a saber cómo vamos a adecuar los espacios de una casa para poder hacer todo un desarrollo domótico, ¿verdad? Aquí tenemos, estos son medidores argentinos, ¿verdad? Son como cuadrados, aquí son cilíndricos. Y aquí tenemos una casa, ¿no? Tenemos a estos son como, le llaman ay, se llama el nombre. Le llaman, bueno, es que no sé si estos son foco, pero hay unas cajitas de distribución. Hay unas cajitas, y estos son las chalupas donde se ponen los switches. Entonces llega la electricidad. Perdón, no, supongo que esta es la llegada. No, es que este es un contacto. Y este es un switch, y supongo que este es un switch. Supongo que es este switch para este foco. Supongo que este es un contacto y estas deben ser cajas de distribución. No sé qué sea esto, honestamente no entiendo ahí el dibujo. Pero bueno, vamos a ver las partes de una casa, de cómo se distribuye la energía eléctrica dentro de una casa. Y ahora sí ya tenemos contacto directamente a la tele para poder verla, ¿no? Sí. Y así estuvo el caminito para llegar hasta tu casa. Entonces, Profe, digo, tengo una duda que me surgió cuando mencionó la mufa. La mufa está asociada al medidor de luz, ¿correcto? de hecho, Sí, es el que va directo al poste de tu, Roberto. es el Sí. tubo donde entran los cables y que van directo hacia el medidor. Sí. ¿Qué pasa si la corriente nunca llega a cruzar por el medidor? Tú dices haciendo un puentecito o algo así. Sí, sería. Es lo que le llaman los changos, sí, sí. Sí, no, pues No es te robes ilegal. la luz, Roberto. Sí se puede, pero es ilegal, Te ¿verdad? la robe, No, nada es más legal, era paga. como duda. Sí, mucha gente, de hecho hay gente que me ha dicho, no sé si sea cierto, digo, me lo decía una persona en Matamoros, Tamaulipas, y en Matamoros, las casas, hay muchas casas de madera, así como tipo tejabán, ¿no? Entonces, no hay mucha construcción de concreto. Bueno, yo creo que ahora más que antes, pero antes no había muchos. Entonces, los medidores llegaban a unas cajitas de madera que se ponían allá afuera, ¿no? En un poste de madera también. Entonces, ahí ponían el medidor. Entonces me decía una persona que si volteaba el medidor al revés, ya no marcaba y que él lo tenía volteado al revés. No sé cómo Mira, Roberto, me dan ganas de enseñarte cuáles son las mufas. Yo la tengo cerca. pues ya. Entonces, la cuestión es esta de que sí hay muchas formas de robarse la energía, pero pues cada vez las infracciones son más altas, ¿verdad? No, yo solo decía como duda, vaya. No, sí, o sea, tú te puedes Mira, fijar mira, Roberto, cómo me robo la energía yo. o sea, de hecho el medidor pues te lo puedes brincar y lo marca y tomar la energía directa. Pues es lo que hacen todos los puestecitos y negociantes. Si has visto cómo están
los lugares, cuando cuando hay puestecitos así o negocios informales, mira, nos está enseñando él, Alejandro, cómo está a ver, vamos a ver, ¿qué nos estás enseñando? Bueno, ese es el magneto. Bueno, te digo, yo así me robo la luz en mi casa. O sea, esto es directo al medidor de afuera hacia arriba, luego pasa directo y pasa directo a muchas cajas. Bueno, pues ya viste. Acá hay más cajas de luz y hay un cablerío. Pues sí, ya es un experto. Bueno, si quieres asesoría, Alberto, pues pregúntale a Hugo. Ok, claro. Ahí tienes un experto en cómo. Bueno, muy bien, pues es que así es, así está la forma. O sea, lo que pasa es que lo que es legal y lo que es ilegal, pues es algo, siempre te Estas metes. son las pinzas que se roban directo a la mufa. No, mira, ¿qué tal? Bueno, ¿y cómo aprendiste todo eso, Hugo? Ay, güey, qué frío hace. No, pero ¿cómo aprendiste tú todo eso? No quitan el medidor, luego ponen unos No, cables en vez de no, eso. es ¿Cómo que yo me aprendiste? conecto directamente de aquí. No. Ajá, sí. Ahí esta es la mufa, mira, ese tubo que viene de. A ver, muestra el poste y cómo llega el cable al poste allá adentro. Arriba, Son, arriba. ¿Ahí dónde estabas? son como 3 pisos maestros hacia abajo. Sí, ok, ahí dónde está la mufa. A ver, ahí dónde está el tubo ese. Ese tubo que mostraste es la mufa. A ver, Sí, sí, sí. hacia arriba. La cámara, volteala hacia arriba, ándale. Ahí está, ¿sí ves? Más arriba, donde llega la curva, ándale. Esa parte es muy característica de la mufa, ¿sí ves? Esa es una mufa. Y de ahí viene la energía de afuera y de ahí baja. Me voy a meter porque hace demasiado frío. Sí, está bien. Pero bueno, gracias por mostrarnos cuál es la mufa. De todas formas, vamos a tener una presentación en la próxima clase sobre cómo está una mufa, ¿no? Bueno, ya vimos cómo está una mufa. Gracias a Hugo Alejandro. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Quieres salir a hacer pipí? Sal. Estás listo. Nada más, deja de transmitir porque estamos viendo. Así que, gracias, André. Muy bien. Entonces, te decía, lo que vas a hacer en tu trabajo, en tu tarea, pues básicamente es lo que acabamos de mostrarte, la presentación de PowerPoint, nada más que tú la vas a hacer de manera muy similar a lo que te mostré, pero en Sway. Y me vas a enviar también el link. ¿Estamos de acuerdo? Te voy a poner ahí el video, el link con el video. De hecho, te lo voy a poner de una vez. Ahorita que. Es que quita el video. Maestro, le iba a preguntar a Roberto que si sigue subiendo sus videos a la página de YouTuber de Roberto. ¿Todavía Ah, lo sigue subiendo, Roberto? Roberto. Sí, claro. Ok. Ah, ok. Gracias. Bueno, gracias tú, Roberto, por hacer eso, porque sí, a veces no me queda tiempo de estar haciendo eso, ¿no? Entonces, voy No, a, les voy y a, como ayer aquí en la zona donde vivo no había luz, sí, y pues se me hace más fácil cuando lo sube Roberto directo a su página porque me llega ya la notificación. sí, no, definitivamente, sí, tienes toda la razón. Entonces voy a poner aquí el video y te los voy a enviar. Ok, miren, aquí, si ustedes observan, deja compartir página, compartir mi pantalla, perdón. Les mandé un video, aquí está en publicaciones, si lo ven, ahí está el video que les pasé. Voy a pasarle también, te voy a pasar a manera de anuncio, que pues luego se les olvida dónde está. Voy a poner aquí presentación. La presentación va a ser en PowerPoint, ¿verdad? No, la van a hacer en Sway. O sea, estamos acostumbrándonos al Sway a ver qué tal funciona. Si, O si funciona, pues perfecto, ¿no? Si no funciona, pues el próximo parcial, el segundo parcial, empezamos otra vez con Edmodo.
Mucha gente me está diciendo que no les gusta, pero no sé, yo quiero saber si es que estamos acostumbrados a usar el Edmodo o si es Es realmente... que nos acostumbramos, maestro, casi medio año usando Edmodo y No, pues sí se dificulta un poco. llevas más, llevas desde tercer semestre que empezamos, ya estás en sexto, ya llevas bastante tiempo usando el Edmodo. No me deja agarrar aquí aquí está. Te voy a pasar la presentación, ¿ok? Y te la voy a enviar. La que acabo de pasar, entonces ya tienes el video y tienes la presentación, entonces, y aparte unas, bueno, vamos a esperar a que se cargue. Aparte también te puse algo en PDF para que te bases en eso, pero no significa que lo tengas que hacer así, ¿verdad? Lo puedes hacer como tú quieras, pero puedes usar esto como base para hacerlo en Sway. ¿Sí les queda claro? Es como una base, nada más. Sí. No es obligatorio que sea así. Sí, Muy bien. Déjame terminar con el... Ahí está, creo que ya se cargó. Ahí está. Y ya te lo mandé. Ahí está. ¿Sí? Ahí tienes el video y tienes la presentación. Muy bien. Entonces, pregunto, ¿dudas o preguntas hasta aquí, lo que vimos el día de hoy sobre los radios de distribución? No, ninguno. Pues tienes mucha tarea. Tienes dos tareas. Tienes la de las competencias, que seguramente si ya le hiciste para otra materia, pues pásame los mismos archivos, ¿no? Y luego la otra es la de la red de distribución eléctrica, que tienes que hacer la presentación en Sway. Ay, profe, perdón que lo interrumpa, pero recuerda que el día de ayer dijo que teníamos que copiar el link en Word y luego enviárselo. ¿Habría inconvenientes si nada más le envió el link directo para el archivo SOI? Ay, ¿sí funciona o no? Sí, por lo que he notado, sí. No lo he checado, pero a ver, déjame ver aquí las tareas. De hecho, he tenido unos días muy ocupados, chavos. Me saturaron con cursos y demás. Y no era esa, es que es la otra clase, ¿verdad? Me tengo que salir de esta. Me tengo que salir de estas, entonces no me voy a salir. No me quiero salir ahorita. Bueno, que parece una tarea entregada, pero es la tarea de la tuya. Profe, yo también le entregué la del SWI, pero lo envié por link, lo adjunté en Teams, ¿Con quién estoy hablando? A ver, otra vez. con Bautista, Ah, Eduardo Eduardo, Bautista. es que no te estaba bien, estaba en otra pantalla. Sí, sí está bien. Si me mandan nada más el link y se permite, perfecto. O sea, yo nada más quiero la presentación esa y ya la checo. ¿Sí? Ok. Pues, es que yo no he explorado todas las posibilidades, todas las limitaciones. Entonces, si ustedes están haciendo la exploración, pues ayúdenme y yo también lo checo, ¿ok? Bueno, chavos, pues creo que ya no están todos los temas agotados para que o sea, te decía yo, me dan 2 horas, me dicen, bueno, vas a estar 2 horas, sí, pero es que si ya acabé con los temas, pues mejor te dejo trabajar a ti para que ya empieces de una vez a hacer tu presentación SWAY, ¿sí? Y nos veríamos el día de mañana, que no me acuerdo a qué horas es, así que déjame ver a qué hora me toca mañana, porque honestamente sí se me fue la onda ¿hay con él. clase después de usted, maestro? Roberto, perdón. El horario que tengo, de hecho, está mal. Creo que no nos han dicho, bueno, no me ha llegado el horario correcto, pues. Sí, Ujú. lo que pasa es que les dieron el horario que con las horas completas. No, ¿verdad? Lo que decía, Sí, porque con ustedes según tocaba de 9 a 10, ¿no? Supongo. o sea, lo que Pues pasa la es que maestra tocaba de 7 a 8 y cacho. sí, Se removieron. sí, entonces ya estuve investigando el día de ayer y me dijeron eso de que lo que pasa es que ustedes tienen otro horario, pero les van a pasar el horario que nosotros tenemos para que ya sepan cuándo van a llevar las clases. ¿Sí? Ok. O sea, Bueno, como quien dice, esta semana es para organizarse, ¿no? no, Pongo lo que los pasa es horarios. que, lo que pasa es que el horario que les dieron, o sea, ya ves que siempre o sea, la fuerza de la costumbre.
De que nos dan un horario y nos lo te dan cambian. un horario para clases presenciales, pero se hizo otro horario para clases en línea. Entonces uno coincide uno con el otro. ¿Por qué? Porque en la clase en Teams, lo que te explicaba el semestre pasado, es la parte teórica de la clase, pero mi clase es teórica práctica, significa que es 10% teórica y 90% práctica. Entonces, lo cual significa que en tiempos, así tiene que ser, un 10% en teoría y un 90% en práctica. Sin embargo, nos están dando mucho tiempo a veces para una teoría, porque la mayor parte de las cosas las vas a hacer tú fuera de línea, van a hacer simulaciones y o van a hacer presentaciones, o no sé lo que vayamos a hacer, esas actividades, pues es parte del tiempo de la clase, pero obviamente yo no tengo que estar aquí platicando contigo, o sea, tú vas a estar trabajando en eso y me lo vas a enviar, pero es parte también del tiempo de la clase. Lo que pasa es que hay quienes visualizan como que el tiempo que estamos aquí en videoconferencia es como que todo el tiempo. Pues no, es que no es todo el tiempo. Aquí nada más debería ser un 10%. Sin embargo, en el calendario se está dando un 50% del tiempo. Todavía es mucho. Digo, porque muchas clases quedan entendidas con 1 hora y media o con 1 hora. Y ya lo demás es resolver dudas, por ejemplo, sobre alguna simulación. Entonces, así es como se debería de estar trabajando. En las clases como matemáticas, creo que solamente si eran 4 horas, van a tener 2 horas y así. ¿Ok? Muy bien, chavos. Pues si no hay ninguna duda, ¿hay dudas, preguntas? Mañana tenemos clase, estoy viendo aquí a las 10:40 de Nada automatización. más a las 10:40 en la mañana no tenemos clase con usted. Nada más es una. Sí, permítanme un momento, tengo una llamada. Bueno, Sí. bueno. Sí. Sí, mira, ahorita estoy en una clase en línea. Sí, soy yo. No, yo creo que sí, si quieres llámeme en la tarde. Ándale. Pues es que ya ve cómo es esto de las telefonías. Muy bien. Entonces, si no hay duda, nos vemos mañana a las 10:40. No sé qué otras clases tengan mañana, pero tenemos de las 10:40 a las 12:20. ¿Ok? Ok. Bueno, pues Ok. si no hay más dudas, aquí